En la bulliciosa Plaza Mayor de Madrid. Bajo un sol implacable de mediodía. Javier sintió un escalofrío cuando sus labios rozaron accidentalmente los de Miguel en medio de la multitud. Fue un beso fugaz. Robado por el caos de la manifestación por los derechos LGTB. Pero suficiente para que su padre, que observaba desde la distancia, lo viera todo. La traición inesperada vino esa misma noche. Su padre no gritó ni lo golpeó, sino que lo miró con ojos vacíos y le dijo que ya no era su hijo, cerrando la puerta de la casa familiar para siempre. Javier se quedó paralizado en el umbral, con el corazón latiéndole como un tambor desbocado. Había crecido en una familia conservadora de las afueras de Madrid, donde su padre, un veterano policía jubilado, regía con mano de hierro las normas de lo que era correcto. Su madre, devota católica, pasaba las tardes en la iglesia rezando por la salvación de sus hijos. Javier, a sus 28 años, había aprendido a ocultar su orientación sexual como un secreto enterrado bajo capas de mentiras cotidianas. Trabajaba como profesor de historia en un instituto público, donde sus alumnos lo admiraban por su pasión por el pasado. Pero nadie sospechaba el tormento que llevaba dentro. Miguel, en cambio, era todo lo opuesto. A los 25 años, era un activista abiertamente gay, con un carisma que iluminaba cualquier habitación. Vivía en el barrio de Chueca, el epicentro de la vida LGTB en Madrid, y trabajaba en una ONG dedicada a los derechos humanos. Se habían conocido 3 meses antes en un taller sobre igualdad de género. Javier, asistiendo por obligación laboral, se sintió atraído por la seguridad de Miguel, por cómo hablaba sin miedos ni filtros. Aquel beso en la plaza no había sido planeado, fue un impulso en medio del fervor colectivo. Pero ahora pagaba el precio. Esa noche, Javier vagó por las calles empedradas del centro, sin rumbo fijo. Su teléfono vibraba con mensajes de su hermana menor, Elena, quien intentaba mediar: papá está furioso. Pero dale tiempo. Ven a casa de tía Rosa. Pero Javier sabía que no era tan simple. La sociedad española había avanzado mucho desde la dictadura franquista, con matrimonios igualitarios legales desde 2005. Pero en familias como la suya, las raíces conservadoras seguían arraigadas. Recordaba las cenas familiares donde su padre despotricaba contra esos desviados en las noticias, y su madre asentía en silencio. ¿Cómo había llegado a esto? Al amanecer, Javier llegó al apartamento de Miguel en Chueca. Miguel lo recibió con un abrazo fuerte, sus ojos marrones llenos de preocupación. Lo siento tanto, Javi, no debí insistir en que vinieras a la mani. Javier se derrumbó en el sofá, contándole todo, la mirada de su padre, la puerta cerrada, el vacío que sentía. Miguel, con su experiencia en activismo, le habló de resiliencia, de comunidades que se convertían en familias elegidas. Pero Javier no podía evitar el pánico. ¿Qué pasaría con su trabajo? En el instituto, los rumores corrían rápido. Y aunque la ley lo protegía, los prejuicios de algunos padres podían complicar las cosas. Los días siguientes fueron un torbellino. Javier se instaló temporalmente con Miguel, pero la convivencia reveló grietas. Miguel quería que Javier saliera del armario públicamente, que se uniera a las protestas, que enfrentara al mundo con orgullo. No puedes vivir escondido forever, le decía en inglés mezclado con español.
Un tic de sus años estudiando en Londres. Javier. Sin embargo, luchaba con su conflicto interno, amaba a Miguel. Pero temía perder todo lo que había construido. Una tarde, mientras preparaban cena, Javier confesó: mi familia es todo para mí. Sin ellos, ¿quién soy? Miguel lo miró con ternura, pero también con frustración. Eres tú mismo. Javi. Y yo te amo por eso. La tensión escaló cuando Elena llamó para una reunión familiar secreta. Javier acudió a un café neutral en Sol, donde su hermana le explicó que su madre estaba destrozada, rezando novenas por su salvación, y que su padre había amenazado con desheredarlo. Tienes que elegir, hermano, o dejas esa vida, o pierdes todo. Javier sintió un nudo en la garganta. Elegir entre su amor y su familia era como partirse en dos. Esa noche, de vuelta con Miguel, discutieron por primera vez. Miguel acusó a Javier de cobardía: si me amas, defiéndenos. Javier replicó: no es tan fácil. Tú no tienes una familia que te rechace. La semana pasó en un limbo de emociones. Javier evitó el instituto, fingiendo una gripe. Pero los rumores ya circulaban. Un compañero le envió un mensaje: oílo de la maní. ¿Estás bien? Javier borró el mensaje, aterrorizado. Miguel, meanwhile, organizaba un evento en la ONG sobre coming out en familias conservadoras. Invitó a Javier a hablar, pero él se negó. No estoy listo. Miguel suspiró: algún día tendrás que estarlo. O nos destruirá a ambos. Javier se sintió traicionado por esa presión. Pero sabía que Miguel tenía razón. El conflicto interno lo carcomía: era egoísta por querer mantener su secreto, o valiente por proteger a los suyos. Una mañana, mientras caminaban por el retiro, Javier vio a una pareja gay besándose libremente. Envidió su libertad, pero también temió las miradas de desaprobación de algunos paseantes. Miguel tomó su mano, pero Javier la soltó instintivamente. Lo siento, murmuró. Miguel se detuvo: esto no puede seguir así. O lo aceptas, o terminamos. Javier sintió el mundo derrumbarse. ¿Podría perder a Miguel también? Esa noche, solo en la cama mientras Miguel dormía, Javier lloró en silencio, cuestionando cada decisión. La sociedad lo empujaba hacia la aceptación, pero su corazón aún anclaba en el pasado. El clímax de esa semana llegó con una llamada de su padre. Ven a casa. Hablemos. Javier acudió, esperanzado. Su padre lo recibió en el salón, con fotos familiares en las paredes como recordatorios mudos. No apruebo lo que eres, pero eres mi sangre. Javier sintió alivio. Pero entonces vino el ultimátum: deja a ese hombre, y todo vuelve a la normalidad. Javier negó con la cabeza: no puedo. Su padre se levantó: entonces, adiós. Javier salió destrozado, sabiendo que había elegido. ¿Pero a qué precio? De camino a Chueca, se dio cuenta de que la traición no era solo de su familia, sino de sí mismo por tanto tiempo oculto. Javier llegó al apartamento de Miguel con el rostro desencajado. Pero encontró la puerta abierta y una nota en la mesa: necesito espacio.
Llámame cuando estés listo para ser tú. El pánico lo invadió. Miguel se había ido a casa de un amigo, dejando a Javier solo con sus demonios. Esa soledad amplificó sus conflictos internos. ¿Había sido un error elegir el amor sobre la familia? En Madrid, la ciudad bullía de vida. Pero él se sentía aislado, como un extranjero en su propia tierra. Los siguientes días fueron un infierno de introspección. Javier volvió al trabajo, donde las miradas curiosas de colegas y alumnos lo seguían. Una madre conservadora retiró a su hijo de su clase, alegando influencias inapropiadas. El director lo apoyó legalmente, pero le advirtió: mantén un perfil bajo. Javier se sintió humillado, pero también enfurecido. ¿Por qué debía esconderse en un país que presumía de progresismo? Recordaba las manifestaciones del orgullo, donde miles celebraban. Pero en barrios como el suyo, las opiniones eran diferentes. La sociedad española, dividida entre tradición y modernidad, reflejaba su propia lucha. Elena lo visitó en secreto, trayendo comida de su madre. Ella te echa de menos. Pero papá es inflexible. Javier confesó su dolor: amo a Miguel, pero esto me está matando. Elena, con 22 años y estudiando psicología, le habló de terapia: necesitas ayuda profesional. Javier consideró la idea, pero el estigma en su círculo familiar lo detenía. Meanwhile, Miguel le enviaba mensajes esporádicos: te extraño, pero no puedo ser tu secreto. Javier respondió con promesas vagas, pero sabía que debía actuar. Decidió confrontar sus miedos. Asistió a un grupo de apoyo en Chueca, donde hombres como él compartían historias de rechazo y resiliencia. Uno contó cómo su familia lo aceptó tras años de distancia, otro cómo perdió todo pero ganó libertad. Javier habló por primera vez: me siento traicionado por todos, incluido yo. Las lágrimas fluyeron, liberando parte del peso. Al salir, llamó a Miguel: ven a casa. Hablemos. Miguel regresó esa noche, y se abrazaron en silencio. Lo intentaré, prometió Javier. Miguel sonrió: eso es todo lo que pido. Pero la paz duró poco. Un amigo de la familia filtró la noticia en redes sociales, y pronto Javier recibió mensajes de odio anónimos. Degenerado. No enseñes a mis hijos. El estrés lo llevó a un punto de quiebre. En una discusión con Miguel, explotó: todo esto es por ti. Si no te hubiera conocido, seguiría en paz. Miguel, herido, replicó: la paz de una mentira. ¿Eso quieres? Javier se arrepintió inmediatamente, pero el daño estaba hecho. Miguel se fue de nuevo, esta vez a un viaje de trabajo a Barcelona. Solo, Javier reflexionó sobre las decisiones morales. ¿Era ético priorizar su felicidad sobre el dolor de su familia? En España, donde la Iglesia aún influía en muchos, el dilema era común. Recordaba debates en clase sobre la guerra civil, cómo las divisiones ideológicas destruían lazos. Su propia vida era un eco de eso. Decidió escribir una carta a su padre, explicando su amor por Miguel no como una elección, sino como parte de quien era. No pido aprobación, solo comprensión. La envió, pero no hubo respuesta.
La tensión social escaló cuando un periódico local publicó un artículo sobre profesores LGTB en escuelas públicas, usando su caso como ejemplo anónimo. Javier se sintió expuesto, vulnerable. En el instituto, un alumno gay se le acercó: gracias por ser valiente. ¿Profe? Eso lo conmovió, recordándole que sus acciones impactaban a otros. Pero el costo era alto: insomnio, ansiedad, dudas constantes. Miguel volvió de Barcelona cambiado, más distante. He pensado mucho. Si no puedes comprometerte, quizás debamos terminar. Javier, aterrorizado, le rogó tiempo. Acordaron una tregua, pero la desconfianza se instaló. Una noche, en una cena con amigos de Miguel, Javier se sintió fuera de lugar entre activistas abiertos. Uno comentó: las familias conservadoras son el verdadero problema. Javier defendió a la suya: no son monstruos, solo productos de su época. La discusión calentó, revelando matices: no todo era blanco y negro. El punto de inflexión llegó con una llamada de emergencia: su madre había sufrido un infarto. Javier corrió al hospital, donde su padre lo miró con resentimiento. Si no fuera por ti, no estaría así. Javier se sintió culpable, como si su orientación fuera la causa. Elena me dio: esto no es por él. Papá. En la sala de espera, Javier confrontó a su padre: amo a un hombre. Y eso no me hace menos hijo. Su padre lloró por primera vez: no sé cómo manejarlo. Fue un pequeño avance, pero suficiente para que Javier viera esperanza. De vuelta con Miguel, compartió la noticia. Miguel lo abrazó: es un paso. Pero Javier sabía que el camino era largo. La sociedad presionaba. La familia resistía. Y su corazón se debatía. Cada decisión tenía un precio: la libertad costaba aislamiento. El silencio costaba autenticidad. ¿Valía la pena? Javier empezaba a creer que sí. Pero las dudas persistían. El alta de su madre trajo un respiro temporal. Javier la visitó en casa, donde ella lo abrazó en silencio, sus ojos llenos de un amor condicionado por la fe. Rezaré por ti, murmuró. Su padre evitó el tema, pero permitió su presencia. Javier sintió una victoria pírrica: estaba de vuelta, pero como un invitado cauteloso. En Chueca, Miguel lo esperaba con impaciencia. ¿Les dijiste algo sobre nosotros? Javier negó: no era el momento. Miguel frunció el ceño: nunca lo es. La grieta se ampliaba. La vida cotidiana se convirtió en un campo minado. En el trabajo, Javier enfrentó una queja formal de padres conservadores, exigiendo su despido. El sindicato lo defendió, citando leyes antidiscriminatorias. Pero el escrutinio lo agotaba. Una tarde, un colega homófobo lo confrontó en la sala de profesores: no traigas tu vida personal aquí. Javier replicó con calma: mi vida es tan válida como la tuya. Fue su primer acto de defiance público. Y le costó aliados. Miguel, meanwhile, se involucró más en el activismo, organizando talleres sobre salud mental en la comunidad LGTB. Invitó a Javier, quien asistió por obligación. Allí, oyó historias de suicidio, rechazo,
Resiliencia. Una ponente habló de cómo ocultar su identidad la llevó a la depresión. Javier se identificó, cuestionando sus elecciones. ¿Era moralmente correcto priorizar su comodidad sobre la visibilidad que podía ayudar a otros? En España, con tasas de aceptación altas pero desiguales, su silencio perpetuaba estigmas en áreas rurales o conservadoras. La traición llegó de forma inesperada. Elena, en un momento de debilidad, le contó a su novio sobre Javier. ¿Y este? Un amigo de la familia. Lo filtró a más gente. Pronto, tíos y primos llamaban. Unos con apoyo, otros con condena. Javier se sintió traicionado por su hermana, pensé que podía confiar en ti. Elena lloró, lo siento. Estaba asustada. El incidente forzó a Javier a confrontar la red de mentiras que había tejido. Con Miguel. La tensión alcanzó un pico durante una cena romántica que terminó en pelea. Miguel exigió compromiso, sal conmigo al orgullo este año. Como pareja. Javier vaciló, ¿y si mi familia lo ve? Miguel explotó, siempre ellos primero. Javier. Herido. Replicó, tú no entiendes el sacrificio. Miguel se fue furioso. Pasando la noche fuera. Javier. Solo. Reflexionó sobre el daño mutuo. El amor requería sacrificio. Pero ¿cuánto era demasiado? Al día siguiente. Javier buscó terapia. En la consulta de un psicólogo especializado en LGTB. Desahogó años de represión. Me siento culpable por existir. El terapeuta lo guió, tu orientación no es una elección. Pero como vives sí lo es. Javier empezó a ver patrones, su padre proyectaba sus inseguridades. Su madre su fe ciega. La sociedad, con sus avances, aún fallaba en proteger a individuos como él. Miguel regresó arrepentido. Y acordaron reglas, comunicación abierta. Paciencia. Pero el destino intervino. En una manifestación contra la homofobia, Miguel fue agredido por un grupo radical. Javier. Al enterarse, corrió al hospital. Ver a Miguel magullado lo destrozó, esto es lo que temía. Miguel. Débil. Sonrió, pero luchamos por cambiarlo. Javier se dio cuenta del precio de la inacción. Esa noche, en la habitación, juró, estaré a tu lado. Abiertamente. La recuperación de Miguel unió a la pareja. Pero trajo nuevos desafíos. Javier habló con su padre, amo a Miguel. Y no renunciaré. Su padre, influido por el infarto de su esposa, cedió un poco, no lo entiendo. Pero no quiero perderte. Fue un compromiso frágil. ¿Pero real? Javier sintió alivio. Pero también ira por los años perdidos. En el trabajo, Javier organizó un taller sobre diversidad. Enfrentando oposición pero ganando apoyo de alumnos. Un chico le confesó, soy gay. Y verte me da esperanza. Javier lloró internamente, su dolor servía a otros. Pero el costo emocional era alto, migrañas. Noches sin dormir. Dudas éticas. ¿Era justo que su familia sufriera por su verdad? La alta tensión culminó en una cena familiar con Miguel invitado. Su padre lo recibió con frialdad. Su madre con nervios. La conversación fue tensa, política. Religión.
evitando el elefante en la habitación. Hasta que Miguel habló: señor. Amo a su hijo. Su padre replicó: no es natural. Javier intervino: lo es para mí. La noche terminó en silencio. Pero sin ruptura total. Javier vio progreso. Pero sabía que las heridas tardarían en sanar. Los meses siguientes fueron un equilibrio precario. Javier y Miguel consolidaron su relación, mudándose juntos a un piso en Malasaña, un barrio bohemio de Madrid. Javier continuó la terapia, desentrañando capas de trauma. Su familia lo visitaba esporádicamente, su madre traía comida. Su padre hablaba de fútbol, evitando temas profundos. Elena se convirtió en aliada, educándose sobre LGTB. Pero las sombras persistían, llamadas anónimas de odio, miradas en la calle. La sociedad española, progresista en leyes, aún albergaba bolsillos de intolerancia. Miguel volvió al activismo con vigor. Y Javier se unió tímidamente. En el Orgullo de Madrid. Desfilaron de la mano. Un acto simbólico que Javier temía pero abrazó. Cámaras capturaron el momento. Y al día siguiente, un periódico lo publicó. Su padre vio la foto y llamó furioso: tenías que humillarme públicamente. Javier replicó: es mi vida. La llamada terminó en gritos. Pero días después, su padre envió un mensaje: quizás algún día lo acepte. Fue un atisbo de cambio. El conflicto ético se profundizó cuando un primo lejano, inspirado por Javier, salió del armario y fue rechazado. Javier lo acogió, viéndose reflejado. El precio de la verdad es alto. Pero la mentira es peor, le dijo. Miguel agregó: la sociedad cambia uno a uno. Pero Javier cuestionaba: ¿era responsable de las ondas que causaba? En debates internos. Pesaba pros y contras, su felicidad versus el dolor ajeno. Una traición final vino de dentro. Miguel, estresado por el trabajo, confesó una aventura fugaz durante su separación. Fue un error. ¿Por soledad? Javier se sintió destrozado: ¿cómo pudiste? Miguel lloró: temía perderte. La confianza se rompió, forzando una separación temporal. Javier volvió a casa de Elena, reflexionando sobre el perdón. ¿Podía excusar la infidelidad en medio del caos? La moral era gris: ambos habían herido, ambos sufrido. En terapia, Javier exploró el perdón como elección. No es olvidar, es avanzar. Decidió dar una oportunidad, pero con límites. Miguel aceptó. Y reconstruyeron lentamente. La experiencia los fortaleció, pero dejó cicatrices. Javier vio cómo el amor gay, en una sociedad en transición, enfrentaba pruebas únicas, no solo externos, sino internos amplificados por presiones. El clímax social llegó con una ley propuesta contra discriminación, donde Miguel testificó. Javier lo apoyó públicamente, hablando en un panel sobre familias. Mi padre me rechazó, pero el amor persistió. El evento fue televisado, y su familia lo vio. Su madre llamó: estoy orgullosa, aunque duela. Su padre no. Pero el silencio era mejor que el rechazo. Javier y Miguel celebraron su aniversario en la Plaza Mayor, donde todo empezó.
Reflexionaron, daños. Crecimientos. Sacrificios. Javier pensó en los jóvenes que inspiraban. En las familias que cambiaban. Pero el precio, aislamiento inicial. Traiciones. Daños emocionales. ¿Valió la pena? Al final. Javier encontró paz en su autenticidad. La sociedad evolucionaba. Pero su viaje personal era el verdadero triunfo. Sin embargo, las preguntas quedaban: ¿fue correcto priorizar su amor sobre la tradición familiar? ¿O egoísta? ¿La visibilidad justifica el dolor causado a seres queridos? ¿Es moralmente defendible sacrificar lazos familiares por la autenticidad personal en una sociedad dividida?